Hoy, hace 35 años, exactamente el 27 de noviembre de 1989, explotó un avión en Colombia, que despegó del aeropuerto El Dorado en Bogotá, destino a la ciudad de Cali. El vuelo duró solo 4 minutos en el aire, para quedar hecho pedazos después del estallido de la bomba detonada dentro del avión por un pasajero suicida. Daba terror la decena de cuerpos desmembrados alrededor de un radio de 4 kilómetros donde quedaron en pedazos el Boeing 727-21 de Avianca. Este acto, sin duda, es una de las peores tragedias de la historia a nivel nacional, que deja un saldo de 107 personas muertas gracias al narcotráfico y al narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano. La explosión del avión se sumaba a una serie de hechos que hicieron de 1989 uno de los años más horribles para Colombia. Pues resulta que Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, le había declarado la guerra al Estado colombiano para evitar su extradición hacia los Estados Unidos. En su estrategia combinaba acciones de asesinato selectivo de policías, terrorismo contra inocentes, como carros bombas en vías públicas o centros comerciales, y magnicidios de líderes políticos que le hicieran frente. Para tener en cuenta, rápidamente vamos a nombrar algunas de las escenas o horrores que se vivieron en 1989. Colombia fue un escenario de varios hechos trágicos, entre ellos el atentado al edificio del DAS, un coche bomba perpetrado por Pablo Escobar. Carlos Castaño Gil, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha dejó 63 muertos y más de 600 heridos. El atentado al diario El Espectador, un coche bomba atacó la sede del periódico el 2 de septiembre de 1989, dejando 73 heridos. El asesinato de Rodríguez Gacha, el cual pues muere tras una persecución policial cerca de las playas de Coveñas, en una operación que también acabó con la vida de su hijo Frey. El 10 de octubre fueron asesinados los gerentes del diario del Espectador en Medellín, Marta Luz López y Miguel Soler. El 17 de octubre fue asesinado en Medellín el juez Héctor Jiménez Rodríguez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. El 18 de agosto de 1989, el coronel Franklin fue asesinado en Medellín cuando se dirigía al comando del Departamento de Policía de Antioquia. Y ese mismo día también acabarían con la vida del candidato y fundador del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán, tras ser baleado dando un discurso político en plena campaña hacia la presidencia de Colombia. El objetivo tras el magnicidio del vuelo 203 de Avianca sería quitarle la vida al que fue jefe de campaña de Galán, el expresidente César Gaviria Trujillo. Según información del cartel de Medellín, Gaviria viajaría en ese vuelo de Bogotá a Cali. Alias Memín, uno de los hombres de confianza de Pablo, fue el encargado de comprar los tiquetes en el 203. ¿Cómo sería la insuficiencia de los sistemas de seguridad e identificación del aeropuerto en esa época, que los nombres que suministró eran entre llamativos y burlescos, ya que uno era Julio Santo Domingo, en ese entonces propietario de Avianca, y Alberto Prieto, un contrabandista que Pablo reconocía como su mentor por sus habilidades para negociar y su inteligencia. Ya con los tiquetes en mano, el lunes 27 de noviembre de 1989, solo Alberto Prieto se montó en el avión, aunque su identidad nunca logró confirmarse. Se trataría de un joven paisa, el cual se apodaba o su seudónimo fue Alberto Prieto, pero era un joven paisa entrenado por el propio Carlos Castaño, en ese entonces jefe de las AUC. Resulta y sucede que el joven paisa fue engañado con la excusa de que el maletín con explosivos era en realidad una grabadora que debía activar para registrar la conversación de unos pasajeros del avión. Enseguida del despegue, cuando el avión alcanzó los 12.000 y los 14.000 pies de altura, es decir, unos 4 kilómetros por encima del suelo, Prieto se dispuso a cumplir su misión sin saber que causaría la explosión de la aeronave que le quitó la vida a él
y a otras 106 personas más inocentes del conflicto armado en Colombia. 4 años después del atentado, el 17 de febrero de 1993, un hombre se presentó sorpresivamente ante las autoridades. Era Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, uno de los asesinos más sanguinarios de Escobar, que hoy tiene 58 años y más de 300 muertos. Oiga bien esta cifra, 300 muertos encima, y quien se convertiría en la única persona que ha pagado cárcel en Colombia por este mortífero hecho terrorista. Me autoincrimino y asumo la responsabilidad por el atentado al avión de Avianca. Era contra el presidente César Gaviria, de quien el cartel de Medellín tenía conocimiento de que viajaría en ese vuelo. Le digo Alzate a la fiscalía tras someterse a la justicia. En Estados Unidos sigue pagando una condena por este hecho Denise Muñoz, la Kika, que fue detenido en ese país en 1992 y condenado a 10 cadenas perpetuas por narcotráfico y el atentado al avión de Avianca. En las conversaciones que la Kika sostuvo con la Fundación Colombia con Memoria, manifestó ser inocente de este cruel atentado. Ahora, pues el motivo de revivir esta dolorosa historia es dejar un mensaje que genere un impacto a los jóvenes, a las personas, de todo lo que causa el narcotráfico y el narcoterrorismo en Colombia. La tragedia del vuelo 203 de Avianca, que estalló en el aire hace 35 años, es un recordatorio desgarrador de todas las consecuencias devastadoras del narcotráfico y el narcoterrorismo. Este acto de violencia que cobró la vida de 107 personas inocentes no solo marcó un hito en la historia de Colombia, sino que también refleja la profunda crisis moral y social que enfrenta el país. Reflexiones claves. El costo humano. Cada acción violenta impulsada por el narcotráfico deja tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento. Las vidas perdidas son más que estadísticas, son historias truncadas y familias destrozadas. La guerra sin fin. La lucha entre el Estado y los carteles no solo ha dejado un saldo de muertes, sino que ha alimentado un ciclo de violencia que se perpetúa en el tiempo, afectando a generaciones enteras. La responsabilidad colectiva. Es fundamental que la sociedad reconozca el papel que juega en la perpetuación de este conflicto. La indiferencia y el silencio ante la corrupción y la violencia solo sirven para fortalecer a quienes buscan el poder a través del terror y estos mecanismos. Ahora, la esperanza de un futuro mejor, pues a pesar de la oscuridad, la historia también nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de reconstrucción. La memoria de las víctimas debe inspirarnos a luchar por una Colombia libre de violencia, donde la paz y la justicia prevalezcan. En conclusión, el narcotráfico y el narcoterrorismo no solo destruyen vidas, sino que despojan a la sociedad de su humanidad. Recordar eventos como el del vuelo 203 es esencial para construir un futuro donde la violencia no tenga cabida y donde el respeto por la vida sea el pilar de nuestra convivencia. La conciencia colectiva es el primer paso hacia la transformación.